Las estafas y supuestas inversiones para obtener dinero fácil siempre están a la orden del día. En este episodio le enseñamos a reconocer las pirámides o captadoras ilegales, cómo actuar frente a ellas y cómo cuidar su dinero al invertir. Semana Podcast presenta Finanzas Personales, un espacio con ideas y recomendaciones prácticas para cuidar su bolsillo. Finanzas Personales, una realización de Revista Dinero. Conducen Sandra Carvajal y Sebastián Osorio. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Sandra Carvajal, editora en jefe de semana.com. Un saludo muy especial para todos, soy Sebastián Osorio, periodista de Dinero. En Colombia existen diferentes modelos de captación ilegal de dinero y con la crisis económica que ha desatado la emergencia sanitaria del coronavirus, que entre otras cosas tiene a muchas personas sin empleo o sin capital suficiente para revivir sus negocios, las estafas han crecido de forma masiva y están operando principalmente a través de redes sociales. En el país hay diferentes modelos de captación de dinero ilegales. Están las pirámides, que son las más famosas, están los negocios a través de contratos como las cuentas de participación con pago de rentabilidades fijas, promesas de compras ficticias y otras modalidades como la comercialización de títulos de deuda que no existen o son falsos. Una de las pirámides más grandes y recordadas en Colombia es DMG, que dejó afectadas a miles de personas y que operó en las principales ciudades del país. Pero este tipo de estructuras a gran escala no son siempre las más comunes. Hay otro tipo de modelos más pequeños que involucran comunidades cercanas pero con altas inversiones y que cuando estallan dejan a los inversionistas sin su capital o sin sus ahorros. Esto sucedió, por ejemplo, con el telar de sueños o las reconocidas mandalas, estructuras ilegales ya intervenidas por las autoridades y de las que usted debe cuidarse. En este episodio, de la mano de las autoridades y de expertos académicos, le contaremos por qué las personas son propensas a querer el dinero fácil, cómo identificar estos modelos de estafa, los riesgos económicos y legales y muchos más datos interesantes para que su dinero no esté en riesgo. Recuerde que las finanzas personales también involucran la prevención, la pedagogía y la seguridad. Y vale la pena decirlo desde ya. Cuídese de esas personas o lugares que se hacen pasar por asesores financieros y que le ofrecen tasas de retorno extremadamente altas sobre su dinero porque de eso tan bueno no dan tanto. Semana Podcast está presentando Finanzas Personales. Las pirámides ilegales por lo general se hacen ver como opciones muy buenas para invertir dinero, ofreciendo el 50%, 60% o hasta el 100% de rentabilidad. Y otra variable que se repite constantemente es la de vincular a otras personas para poder acceder a los beneficios. Para hablar sobre la identificación de estos esquemas, invitamos a José Camilo Torres, director de control del ejercicio ilegal de la actividad financiera de la Superintendencia Financiera, una de las principales autoridades que actúa frente a este tipo de prácticas. En los negocios de captación ilegal, el ofrecimiento de altas rentabilidades en muy cortos periodos de tiempo es la variable que más permite identificar cuándo una actividad está dentro de la ilegalidad de la captación. En el caso de las pirámides, es muy frecuente que se presenten supuestos testimonios de personas que han obtenido las rentabilidades en muy cortos periodos de tiempo para que a través del voz a voz entusiasmen a más personas. Las pirámides también dicen ser esquemas de ayuda mutua, apoyo, colaboración, un medio para alcanzar metas y cumplir sueños, así los presentan. Para recuperar la inversión se debe vincular a otras personas y promover el esquema. No existe en estos negocios piramidales el desarrollo de ninguna actividad económica, así que los recursos solamente se obtienen a través del aporte que se exige a las personas que se vinculan en los esquemas. Como lo decíamos hace poco, estos esquemas no son nuevos en el país, pero han evolucionado. El contacto para realizar la captación del dinero ahora se está dando a través de las redes sociales o a través de WhatsApp, agregando personas a los grupos de conversación que deben ir cumpliendo con cuotas de inversión. Hay una característica de las pirámides y es que en los primeros días, semanas o ciclos casi siempre le cumplen a quienes se sumaron al esquema, dando la sensación de que son confiables y persuadiendo a más personas para que hagan sus aportes. Pero hay varias formas para seguir identificando en qué lugar o supuesta empresa usted está depositando su dinero. La mejor opción es comprobar si se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Sociedades.
Si por alguna razón esto se le dificulta, pregunte hasta la saciedad cómo funciona el negocio, de dónde se producen las ganancias y si hay algún bien o servicio que esa empresa esté vendiendo para que su dinero rinda de esa forma. Bueno, y compartamos las razones del por qué las personas invierten en estos esquemas aun cuando son relativamente fáciles de identificar. Esta fue la respuesta que nos dio Jorge Enrique Rodríguez, director del Instituto de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Libre. Cuando la persona observa el precio del dinero, el costo del dinero, la tasa de interés, toma alternativas donde obtenga una mejor ganancia. Estas ganancias se las ofrecen las pirámides, los agentes agiotistas que cobran por encima de una tasa de interés de usura, ofrecen captación a altas tasas de interés para colocarlas más altas, más de lo que captan. Y el individuo empieza a tomar decisiones donde las coloco. Aquí hay un riesgo muy alto porque las pirámides no están legalizadas. En este caso, como el individuo tiene una percepción de que va a obtener un dinero más rápido y que va a cumplir con algunos objetivos para mejorar su calidad de vida, invierte rápidamente en las pirámides, en estas formas de ahorro, y puede obtener riesgos demasiado altos para la devolución de su capital. Seguramente usted se está preguntando si las pirámides se presentan de diferentes formas, se esconden tras una fachada o se hacen incluso pasar como modelos de negocios que son legales. Y la respuesta es sí. Constantemente las pirámides se transforman y muchas tienden a presentarse como negocios multinivel, un modelo que es legal y está reglamentado por la Superintendencia de Sociedades. Este tipo de empresas venden bienes o servicios y las personas vinculadas ganan comisión, pero por ley no se les puede pagar por vincular a nuevas personas. Sin embargo, las pirámides que utilizan este modelo en lo que menos se preocupan es en vender un producto, pues su objetivo es reclutar personas que hagan sostenible, al menos por un tiempo, ese modelo de tener dinero para pagar las rentabilidades. Usted debe ser consciente de que eso de ser su propio jefe y tener una libertad financiera total no es algo que se logre de la noche a la mañana. Cuando las captadoras de dinero ilegales actúan, esconden con diferentes estrategias su estructura corporativa. No tienen sedes físicas ni datos fiscales. Así que si usted no puede comprobar esto y las personas que lo convocan no le hablan directamente de qué se trata el negocio, probablemente se trate de una estafa. Y aunque es común escuchar a algunas personas decir lo peor que le puede pasar a uno es que se le pierda la plata, tenga en cuenta que estar en una pirámide también tiene impactos legales. Esto fue lo que nos compartió David Pérez Reina, profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes para Finanzas Personales. La mejor premisa es caer en cuenta de que a mayor rendimiento hay mayor riesgo. El principal riesgo es que se pierda la plata. Con una pirámide la pregunta no es si la pirámide se va a quebrar, sino cuándo se va a quebrar. Pero además, como las pirámides en Colombia por lo menos son ilegales, puede adicionalmente haber riesgos legales de invertir en ellas, porque son mecanismos ilegales para captar recursos que solo benefician a los que primero se montan y muchas veces eso ocurre con engaños. Para reforzar esto que nos compartió David, tenemos que decirle que este tipo de negocios son intervenidos por diferentes autoridades como la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades o la Fiscalía General de la Nación, razón por la que las personas que participan de pirámides podrían quedar privadas de la libertad entre 120 y 240 meses y acarrear multas de hasta 50.000 salarios mínimos que podrían incrementar si no se cumple con la devolución de los recursos ordenada. Pero Sandra, contemos otras formas en las que las pirámides se camuflan para atraer a las personas, pues esto no solo ocurre con los negocios multinivel. Una estrategia que se está volviendo reconocida es la que involucra las criptomonedas, principalmente el Bitcoin. Y esto se debe, en parte, a la falta de educación financiera que hay en ciertas poblaciones del país. En muchas ocasiones, ese mismo, entre comillas, asesor financiero pide dinero para invertirlo a nombre de las personas, mejor dicho, para manejar las inversiones de otras personas. Y lo que sucede en realidad es que el dinero no va a ninguna plataforma en la que se transen los criptoactivos, sino que se maneja como la estructura tradicional de una pirámide, ofreciendo rentabilidades altas o fijas, algo que es imposible de asegurar.
Luego de esto, cuando la pirámide está por explotar y ya no es sostenible, se dan por terminadas las transacciones y se argumenta a los inversionistas que para ese momento el precio de la criptomoneda cayó, generando supuestas pérdidas y sin la posibilidad de regresar el dinero. Y es que ese es el riesgo, Sandra. Ningún modelo de estos está respaldado ni vigilado, razón por la que nadie puede intervenir si a usted no se le responde por el dinero. Pero aunque hemos detallado algunos riesgos, también invitamos a Raúl Cardona, profesor del Departamento de Finanzas de la Universidad EAFIT, quien nos brinda más razones por las cuales no hay que invertir en pirámides. Por eso entonces deberíamos tratar de no invertir y evitar esas tentaciones que ya tenemos bastantes antecedentes de muchas personas que han perdido su capital y que sobre todo quizás les empiezan a cumplir con las primeras rentabilidades, pero por la ambición dejan el dinero allí invertido, el capital más la rentabilidad, lo que va creciéndoles y en algún momento se quedan sin el pan y sin el pedazo. Ante la situación económica que el país vive, donde desafortunadamente la inversión en los negocios está tan incierta, pues realmente muchas personas empiezan a buscar otras oportunidades de inversión, pero desafortunadamente no miden los riesgos y que finalmente ese dinero puede perderse. Y para dejar un ejemplo más de las fachadas, por favor, asesórese muy bien antes de hacer inversiones en línea, pues han utilizado el nombre de Forex, que está permitido en muchos países, para cobrar a las personas comisiones por acceder, estar en reuniones y usar las plataformas de inversión sin llegar a consolidar nada y vendiendo la idea de ganar $1,000 diarios, por ejemplo. Y bueno, seguramente usted se estará preguntando cómo y en dónde denunciar. Aquí es importante decirle que las autoridades permanentemente hacen control de este tipo de actividades de captación de dinero ilegal cuando se reciben quejas o alarmas constantes. En este tipo de visitas se verifica y se indaga a fondo cómo desarrollan su negocio estas personas y si, producto de los contratos que se hacen, el modelo es verdaderamente rentable o es una pirámide. Esta fue la recomendación que dejó para este episodio José Camilo Torres de la Superintendencia Financiera. El principal canal que se recomienda en materia de consultas o de quejas o de presentar alguna denuncia frente a un eventual captador ilegal es el correo electrónico super@superfinanciera.gov.co. También tenemos nuestra página web www.superfinanciera.gov.co. En materia de captación ilegal se tiene habilitada para la superintendencia la línea gratuita nacional 018-120-100. Además de los diferentes canales que se han señalado para la recepción de quejas o consultas o reclamos, es necesario indicar que no solamente el control o prevención en las actividades de captación las hace la Superintendencia Financiera, y en ese sentido, cuando una persona en un municipio quiera hacerlo, puede acudir a presentar su denuncia ante las alcaldías municipales, ante la Fiscalía General de la Nación, ante las inspecciones de policía o también remitir la información a la Superintendencia de Sociedades. No lo olvide. Las ganancias en una pirámide, si es que se les puede llamar así, no son sostenibles. Esto se debe a que el dinero que se usa para pagar la rentabilidad de su inversión sale del aporte de otras personas, razón por la que llega un momento en el que los recursos no son suficientes y este es el momento en el que quienes están coordinando la estructura literalmente desaparecen del mapa, dejan de contestar las llamadas o mensajes y se quedan con el último dinero captado. Y de esta forma llegamos a nuestro top 6 de recomendaciones para que no tome riesgos innecesarios, cuide su dinero y evite ser estafado por pirámides. Esto es Finanzas Personales, el podcast de Revista Dinero. Presenta Semana Podcast. 1. Busque asesoría y consulte qué tipo de inversión le están ofreciendo. No se deje cautivar por las altas tasas de retorno y la facilidad con la que su dinero regresará a usted en mayores cantidades. 2. Recuerde que las pirámides también se camuflan en inversiones seguras, utilizan empresas fachadas, se hacen pasar por negocios multinivel o asesores de inversiones a través de criptomonedas. 3. Un negocio legal de captación de dinero en el país está respaldado y vigilado por la Superintendencia Financiera y si es multinivel por la Superintendencia de Sociedades. Revise siempre que se cumplan estos requisitos y que el modelo de negocio sea comprobable. 4. No se deje convencer de que la alta rentabilidad es producto del alto riesgo.
Si las personas no pueden argumentar la forma en que estos retornos se dan o a través de qué modelo, existe una mayor probabilidad de que se trate de una estafa. 5. Haga una comparación entre las tasas de rentabilidad que ofrecen las entidades financieras vigiladas y la de las estructuras que le están ofreciendo invertir. Si la diferencia es bastante amplia entre ambas tasas, es muy probable que lo estén engañando y se trate de una pirámide. 6. Y por último, recuerde que eso tan bueno no dan tanto y que hay muchas más opciones legales para invertir su dinero, cuidar su capital y conseguir ganancias. Esto se hará paso lento, pero seguro. Y con estas recomendaciones llegamos al final de este episodio de Finanzas Personales. Un momento, Sebastián. Porque antes de terminar queremos compartir con todos nuestros oyentes una gran noticia. Con esta serie podcast y en específico con el episodio del manejo inteligente de las tarjetas de crédito, ganamos el primer puesto en el Premio al Periodismo Económico de Scandia 2020 en la categoría de contenido digital. Es por esta razón que estamos agradecidos con todos ustedes, pues gran parte del éxito de esta serie se debe a ustedes, nuestros oyentes, así como a las personas que siempre nos escriben a consultarnos y proponernos diferentes temas de finanzas personales. Además, queremos compartirles un fragmento de las palabras que otorgó Mauricio Reina, investigador asociado de FEDesarrollo y uno de los jurados del Premio Scandia al anunciar este reconocimiento. En general hay dos rasgos de la convocatoria que vale la pena destacar. El primero de ellos es que si bien cada uno de los trabajos tiene su mérito y tiene aspectos destacables, en general solo algunos pocos logran ese propósito de ir más allá de lo informativo, de ir más allá de lo noticioso y de verdaderamente analizar los elementos que hay detrás de una noticia, que es lo que en esta área del periodismo económico y sobre todo de los temas financieros se debe buscar, porque creo yo que en esa medida el periodista debe contribuir a que la gente entienda mejor los problemas financieros y entienda mejor la relevancia de los hechos que se le están contando para su bolsillo y para sus decisiones financieras. Por supuesto, hay que extender las felicitaciones a todas las personas que están detrás de este proyecto de finanzas personales y en general de Semana Podcast. Agradecemos a Paola Villamarín y a su equipo, Alejandra Contreras, José David Gallego y a Juan Molina, que trabaja junto a nosotros en la producción. Al tiempo agradecer a la productora Mil Palabras en cabeza de Santiago Ríos, a Álvaro Velázquez y a Luis Carlos Serna, quienes hacen toda la magia necesaria para que este programa llegue a sus plataformas de podcast. Y por supuesto a Scandia por apoyar el periodismo de calidad. Y ahora sí, de esta forma llegamos al final de este episodio de Finanzas Personales, un podcast de dinero. Por favor, cuide bien sus inversiones. Y antes de irnos, queremos invitarlos a comentar en nuestras redes sociales los temas que quieren escuchar en este programa. Estaremos muy pendientes de su retroalimentación. Hasta pronto. Si le gustó este episodio, escúchenos en Spreaker, Apple Podcast y Spotify. Recuerde que puede seguirnos en Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram y Twitter como @revistadinero. Hasta este momento, Finanzas Personales. Lo esperamos en un próximo episodio, con más ideas y recomendaciones prácticas para cuidar su bolsillo. Finanzas Personales, una realización de Revista Dinero. Produce milpalabras.com.co. Presentó Semana Podcast.